Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Leonardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Como siempre, encantado. Oye, ya le echaste un ojo ahí a la iniciativa. Es una iniciativa presentada por una senadora, dicen que a título personal ahora. Sin embargo, pues parece que sí había ahí ciertos acuerdos en la bancada. En fin, es una iniciativa, tú ya le echaste un ojo y pues hay cosas que se consideran de destacar y preocupantes, por supuesto. Sí, sin duda alguna, como bien mencionas, pues es una iniciativa que lo que trata de hacer es reformar la ley de asociaciones religiosas, que es una ley que data pues de mediados de los 90, cuando el presidente Salinas de Gortari le publicó. Y pues hay diferentes aspectos que se tratan de modificar, de eliminar o de agregar, que pues muestran de cuerpo completo cuál es la posición que se tiene o cuál es el papel que se quisiera por parte de algunos legisladores que tuviera la Iglesia. Por llamar a la atención sobre algunos de los puntos principales, me parece bien interesante que, por ejemplo, esta ley trata de poner algunos puntos sobre la mesa, como la objeción de conciencia, ¿no? Que es esta posibilidad de que un funcionario público incluso no haga un acto porque su religión se lo prohíbe, ¿no? Y entonces lo que está tratando de plantear esta ley es que actualmente se considera que no está permitido usar tu religión como un pretexto para violar la ley, por ejemplo. Te detengo ahí por un momento, perdón, Leonardo, porque la objeción de conciencia tiene una gran polémica con los médicos, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Hay médicos que dicen, no, yo no te lo puedo hacer, aunque sea legal, yo no te lo puedo hacer porque mi religión me lo prohíbe y pues se ha dado ahí ciertas condiciones para que eso pase, para que otro médico que no tenga esa objeción de conciencia lo haga. Pero cuando dices así tan abierto que un funcionario no haga algo por objeción de conciencia, pues algo es todo. O sea, el tema es mucho más abierto. Claro, y es muy llamativo que, por ejemplo, hoy en la ley actualmente dice, las convicciones religiosas no eximen en ningún caso el cumplimiento de las leyes del país. Nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes. Y esta iniciativa lo que quiere hacer es eliminar completamente el párrafo, ¿no? Entonces es muy transparente cuáles son las consecuencias de eso, ¿no? Incluso tratan de agregar en otro lado un párrafo que diga, en aquellos casos donde los objetores de conciencia sean trabajadores del Estado, el propio Estado garantizará el pleno goce de los derechos de estos. O sea, que incluso un funcionario público bajo esta idea podría decir, pues a mí no me toca, no, los médicos es un caso relevante, pero hay muchos temas polémicos en los cuales la Iglesia claramente se opone a lo que dicen las leyes, ¿no? No nada más el aborto, sino son pues muchos temas de derechos progresistas que son luchas que ya se han ganado. Claro, el matrimonio, por ejemplo. Claro, entonces con personas del mismo sexo. O sea, de repente una persona en el registro civil podría decir, no, pues no los caso. Efectivamente, y entonces si transitaran esta clase de reformas, pues sería perfectamente legal que él dijera que mi religión me lo prohíbe y está amparado por la ley que yo puedo objetar a hacerlo. Y entonces en un poblado donde solamente hay un número reducido de funcionarios, pues realmente le estarías dando la vuelta a la ley y estarías cancelando el avance de los derechos. Ese es uno. Ahí todavía más, porque cuando dices en un poblado donde hay un número reducido de funcionarios, también bien habría que tomar en cuenta, y luego con todo el respeto y sin afán de ofender a ninguna religión nunca, pero hay zonas de este país en donde pues ha habido un avance importante de grupos particularmente evangélicos y donde tienen una hegemonía y prácticamente total, una injerencia brutal en las decisiones que se toman en la comunidad, O sea, no es cosa menor, pues. Claro, y el papel que fungen actualmente pues es de una supremacía moral o de un control moral sobre la conducta de las personas, pero lo que hace esta ley es introducirlas en el Estado, ¿no? Y entonces pues lo que hace es potenciar de una manera todavía más evidente esta influencia que pues como bien dices, eso es un tema diferente si hablamos de si es indebida, debida, si es buena o mala, lo que prescriben estas religiones, pero el tema es que pues la división se empieza a desdibujar porque, por ejemplo, solo por decirte otra de las cosas que está propuesta en esta ley es agregar un párrafo que diga que ahora se permite la colaboración entre la Iglesia y el Estado para la promoción conjunta del desarrollo cultural y social de las personas, ¿no? Y entonces este es un concepto muy, muy vago que lo que hace es abrir la puerta para que ahora la religión, las iglesias puedan trabajar junto con el Estado en temas sociales.
que ya lo están haciendo. Hace poco platicábamos con Arturo Farela, aquí en este espacio, por la cartilla moral, y pues él lo reconocía, o sea, dice que no están utilizando la Biblia, pero que de todas maneras la cartilla moral tiene muchas cosas que se hacen en la Biblia, que no hacen cosas religiosas, pero son religiosos los que están pues platicando con los jóvenes, construyendo el futuro, con los ninis, pues, de temas de moral. Claro, Ya lo hacen. Ese tema que dices es fundamental, ¿no? O sea, justo bien mencionas, Varela reconoció que al menos 7,000 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben el Evangelio como parte de su capacitación pagada por el Estado. Entonces, pues lo que está haciendo esta ley, hay dos formas de entenderlo. Uno, sí es una iniciativa individual, pero dos, sí refleja una tendencia que, como bien mencionaste y mostraste con los audios al principio de este segmento, pues es un patrón de conducta muy claro en el cual se está empezando a disolver la división que existía o por la que se peleó durante mucho tiempo por la laicidad del Estado. Oye, dime algo, en el asunto del radio y televisión, las concesiones que podrían tener, hoy ya en sistema privado, al menos sí ya existen, ¿no? Claro, hoy tenemos transmisiones de más de un grupo religioso que parecen más infomerciales en algunos canales, pero esto es ir un paso más allá, porque si ya de por sí es riesgoso que exista una transmisión individual, ahora la posibilidad de que un canal completo, de que una frecuencia completa sea concesionada a un grupo de esta naturaleza, pues te permite darles un medio que todavía potencie más esta capacidad de convencer o de adoctrinar por parte de las sectas religiosas. Pues grave, ahí lo que está pasando, el debate entre el Estado laico y el Estado, pues que ahora tendría más derechos. ¿Qué dices ante el argumento de los religiosos, en donde señalan que, bueno, pues que han sido tratados de alguna manera como ciudadanos de segunda y que pues ellos tienen el derecho también a poder pues acceder a este tipo de pues de derechos, valga la redundancia? Claro, creo que es un argumento tramposo el presentar esta clase de iniciativas como aumentar la libertad de las personas, porque claramente la Iglesia tiene una tradición histórica y además democráticamente participa con argumentos diferentes, porque ahí no hay discusiones, ahí hay realidades innegables basadas en lo que dice un texto, lo que dice una persona, que claramente pues no empata con las características de una democracia deliberativa. Entonces, no se trata de ningún tipo de discriminación, se trata de un respeto a las leyes, porque también tenemos muchos casos en los cuales la religión claramente pues se opone a lo que las leyes dicen. Y pues claro. Es muy peligroso que puedas utilizar o decir que la gente tiene que negar las leyes del país simplemente porque un dogma lo menciona. Leonardo Núñez, quiero agradecerte que nos tomes la llamada y bueno, pues seguiremos platicando de este tema si nos das oportunidad. Encantado de seguirle. Te mando un abrazo, gracias Leonardo. Hasta luego.